Muy buenas noches Iván y un saludo también a todos tus televidentes. Bien, entrando un poco ya en detalle, el elemento de noticia de los últimos meses ha sido la extracción directa de litio. ¿Qué significa esto en términos técnicos y cómo ha sido la convocatoria para las empresas internacionales? Definitivamente es una forma de ahorrar tiempo e incrementar rendimientos para lo que es un espacio muy corto que tenemos para la industrialización de litio, fruto a que nuevas tecnologías podrían estar básicamente pisándole los talones al litio. Entonces, en ese escenario, nosotros tenemos como 10 a 15 años para poder hacerlo de manera rápida. ¿Por qué? Porque el cambio de matriz energética así lo requiere a nivel global. Europa está dando señales muy claras en este tema, fruto de la obligatoriedad de la aplicación de vehículos eléctricos. Entonces, la mayoría de la producción de litio va a ser focalizada a vehículos eléctricos. Bien, tenemos extracción entonces directa de litio a partir de esta convocatoria. Han quedado 6 empresas, viceministro. ¿Nos podría explicar un poquito el proceso, cómo ha sido de esta convocatoria? ¿Qué se les ha exigido a las empresas? ¿Y cómo califica un poco para que la gente entienda este proceso? Porque estamos hablando de los salares más importantes de Bolivia que van a tener la posibilidad de ser parte de lo que va a significar la extracción directa de litio, tanto Uyuni, Pastos Grandes, como también Coipasa. ¿Cómo ha sido este proceso, el proceso de calificación? ¿Por qué han quedado descartadas algunas de estas empresas? En fin. Sí, hemos sido muy rigurosos en cuanto a lo que es en tiempo y forma. ¿Por qué? Se ha lanzado ya desde el año pasado, el 30 de abril, esta convocatoria, no es licitación. ¿Por qué? Porque no hemos reservado un presupuesto y hemos pagado a la empresa para que haga las pruebas. La empresa, por sus propios recursos, ha demostrado el rendimiento en cuanto a lo que es la aplicación de su propia tecnología con salmuera, con una química muy específica que es de los 3 salares que bien has mencionado. Entonces, fruto de ese lanzamiento, de esa convocatoria, ya se ha concluido a lo que es, se han ido cumpliendo ciertos hitos de presentaciones y la culminación ha sido el informe final, que ha sido el 15 de junio, con una hora exacta de 23:59. Ahí se ha cerrado y a partir de ahí han podido alcanzarse con 6 empresas para poder ir a la siguiente etapa. Estamos hablando de 4 empresas chinas, estamos hablando de una empresa americana y una empresa rusa, Uranium One, Lilac, Fusion Enertech, KTL, Brum, y estamos hablando de TVA, y CITIC, que son empresas que tienen cierto respaldo a nivel internacional en cuanto al know-how. Son patentes, ya sabemos que aplican sus tecnologías. O sea, ya tienen experiencia con la explotación, en la extracción directa de litio en otras latitudes. Viceministro, en este sentido, ¿cuáles van a ser los elementos que se van a calificar de estas pruebas piloto que estarían desarrollando estas empresas y que obviamente tienen que ver con las decisiones soberanas como Estado? Sí, se ha tenido que plantearlo con una especie de parámetros e indicadores para poder uniformizar la evaluación, de tal manera de que se pueda generar una certidumbre y garantía del escalonamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una patente o una tecnología es relativamente nueva, es muy fácil obtener resultados a nivel laboratorio y poder llevarlos inclusive a piloto. Pero cuando tú los escalas a nivel industrial, lo que más impacta es el tema del rendimiento. Entonces, como ellos tienen una garantía, porque ha sido una declaración jurada que ellos han presentado ellos, vale decir que si no cumplen ese escalonamiento, ellos pueden ser sancionados. Entonces, con esa seriedad es que vamos a ir a la siguiente etapa, que es ya a nivel industrial. Vale decir que para ya octubre tenemos pensado ya evaluar la salud económica de estas empresas para invertir ya en esencia en algo macro a nivel industrial. Ahora, viceministro, quedan 6 empresas. Usted ha mencionado 4 empresas rusas, una norteamericana, y 4 chinas, 4 chinas, una norteamericana y una rusa. ¿Qué va a pasar a partir de este siguiente proceso? ¿Se pueden adjudicar a 2 empresas, a 3 empresas, o tiene que ser una sola la que lleve el proceso que tiene que ver con el siguiente paso?
Sí, lo que pasa es que es tan acelerado el proceso de la industrialización del litio que no podemos atacar en un solo frente. Tenemos los mayores recursos y lo tenemos que hacer de manera sostenible. Y tenemos un estudio cíclico de lo que es el litio muy avanzado en Uyuni, se está haciendo también en Coipasa, especialmente este año. Con eso vamos a incrementar las reservas certificadas, los recursos certificados, porque la anterior, la de Uyuni, la de 21 millones, la hizo obviamente el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ahora lo vamos a hacer de manera soberana en Coipasa y en el Salar de Pastos Grandes, donde se tiene la mayor concentración de litio en todo lo que es el triángulo de litio. Entonces, ¿qué nos da esta certidumbre? El poder aplicar en estos 3 salares varios frentes de industrialización. Vale decir, en Uyuni, aplicar en función a los delta de concentración de litio, por lo menos unas 3 empresas, en Coipasa 2 empresas y en Pastos Grande 1. Excelente. En esta extracción, ¿cuáles son las diferencias de estas propuestas de estas empresas internacionales versus las que ya se estaban desarrollando en el país con anterioridad? Sí, la tradicional con esta otra tecnología novedosa, en esencia es que tú vas a poder tener disponible lo que es el ion litio, ya para poder procesarlo en carbonato de litio y posteriormente en hidróxido de litio. Y les voy a decir, o sea, estamos manejando parámetros que van desde un procesamiento de 2 horas a 72 horas. Y en el caso de la tradicional, estamos hablando de 12 a inclusive a 16 meses. Entonces, esa es la diferencia de poder tener disponible para entrar a lo que es una producción industrial. Bien, quedan 6 empresas. ¿Cuál es el próximo paso para la adjudicación? Y obviamente bajo las reglas bolivianas. ¿Qué significa, viceministro, rayar la cancha, como dicen, ¿no? Bolivia tiene que tener la mayoría accionaria, eso lo manda la Constitución Política del Estado. ¿Es así como se va a proceder? ¿Qué pasos vienen a partir precisamente de haber determinado ya 6 empresas que están en la calificación final? Creo que demostrar la soberanía y bajo la normativa legal vigente es el claro ejemplo también de dar certidumbre a esas empresas que trabajan a nivel global. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una vez que ya en octubre sepamos toda lo que es la salud financiera, el flujo de caja, todo lo que es CAPEX y OPEX, que ellos puedan garantizarnos, porque ellos saben que si llevan a un nivel de producción y si no se llega a eso, ellos correrían mucho riesgo en cuanto a su prestigio. Entonces es por eso de que para dar certidumbre vamos a apalancarnos en lo que es la normativa vigente para poder focalizarlo ya a un nivel industrial, pero siempre de manera soberana. Vale decir, YLB va a proponer a las empresas y las empresas estarán libres de decir sí o no, pero siempre fortaleciendo el hecho de que YLB es la que tiene que tener el sartén por el mango. Claro que sí, y en su momento también la comunicación oportuna con la población boliviana de cuáles van a ser esas condiciones de la adjudicación. Viceministro, ya un poco entrando en el panorama de cómo va la industrialización ahora, ¿no? ¿En qué estado estamos? Usted nos ha traído, por ejemplo, un producto de litio boliviano. Coméntenos un poco al respecto. Sí, hay algo muy interesante. Por ejemplo, el año pasado YLB ha recibido, bueno, el Estado boliviano ha recibido alrededor de 74 millones de bolivianos por la venta de cerca de 990 toneladas de carbonato de litio. Ahora, básicamente por 1/3 de esa producción hemos recibido el doble de dinero solamente en este primer cuatrimestre. Vale decir, por 350 toneladas que hemos vendido, hemos recibido cerca de 150 millones de bolivianos. ¿Por qué? Por el elevado precio del litio. Entonces, eso sí da certidumbre y las empresas están muy interesadas en ver cómo van a poder adecuarse a lo que es esta perspectiva que les va a plantear YLB. Si bien nosotros hemos cerrado ese ciclo de producción a nivel piloto, pero necesitamos carbonato y litio a nivel industrial para que abastecer a una planta de cátodos a nivel industrial y posteriormente ver las posibilidades de diferentes tipos de baterías, ¿no? Y eso es con lo que son las empresas. Cuando tú hablas de KTL, todas las empresas del sector litio saben, KTL, Ganfeng Lithium, todas esas empresas tienen un prestigio y lo que quieren venir a Bolivia es demostrar esa experiencia que tienen. Bien, hay un elemento central, así como hay los países exportadores de petróleo, la OPEP, ¿no? Que se ha conformado, es un grupo de
países que ven los precios, los flujos, en fin. ¿Cuánto se ha avanzado en generar a partir de los países que tienen también litio? Estamos hablando de México, estamos hablando de la Argentina, Chile y por supuesto Bolivia, que tiene las mayores reservas en este momento comprobadas en el mundo, de ver ese horizonte, de caminar juntos entre todos los países para determinar también los precios, porque en este momento están ascendiendo y esto va a ir, al parecer, eso muestran las tendencias, viceministro, por todo lo que significa Europa, que ha decidido que al 2030 los vehículos que funcionan a gasolina o a lo que son los combustibles fósiles tienen que dejar de hacerlo y tienen que funcionar vehículos eléctricos. Ese es un avance muy importante porque sube también la producción de vehículos eléctricos y hay muchas ofertas en el mundo. ¿Cómo estamos avanzando en eso de garantizar una especie de OPEP de litio? Sí, yo creo que la historia es tan sabia, Iván. Mira, se vuelve a repetir, los países exportadores de materia prima no coinciden en ser los países que industrializan y producen, exceptuando por China, que tiene un recurso muy mínimo de salares, que ni siquiera se le acerca a lo que es Bolivia. Entonces, ni siquiera es ponerlo parte de lo que son las estadísticas, pero ya en los demás países, todos los países productores, exportadores en la actualidad, inclusive Australia, Chile o Argentina y Bolivia con su producción a nivel piloto, no son países que producen vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al focalizarse el abastecimiento de materia prima, siempre trata de llevarse a países en los cuales ya tienen una infraestructura para producir vehículos eléctricos por los otros insumos. Entonces, lo que quiere Bolivia es llegar a hitos y eslabones posteriores a la materia prima, que es cátodos y baterías. Entonces, ese es el escenario que estamos buscando para ya acelerar al nivel industrial. Y esperamos que todos los bolivianos, los hermanos potosinos y orureños, nos ayuden. Estamos con un plan de socialización, también vamos a ir a la ciudad de Potosí, hemos ido a las comunidades aledañas a los dos salares y creemos que informando a la sociedad podemos llegar a lo que es una estabilidad social que nos permita invertir y que sepan que en la actualidad se está viviendo un tema muy importante de cambio de matriz energética en Europa y que tenemos que aprovecharlo. Un cambio de matriz energética, además, muy importante bajo un contexto de cambio climático, viceministro. Y bien lo mencionaba, el romper con la condición primaria exportadora, principalmente en los países de la periferia del sistema global, es fundamental de que ahora nuestro país tome las riendas en esta industrialización. Una consulta con respecto a los diversos productos que se están generando. Se ha hablado mucho sobre la industria de la química básica. ¿Cómo estamos avanzando en ese sentido? ¿Hay posibilidades también de poder generar cierta independencia en nuestro país al respecto? Sí, como bien lo decía nuestro presidente Arce, no existe, y es algo a nivel mundial, no existe país industrializado si no tiene química básica. Y en el sector del litio hay algo muy interesante. Si bien podemos tener todo lo que es el espectro de química básica, algo que alimenta a lo que son insumos de química compleja, vale decir, estamos hablando de carbonato de sodio o hidróxido de sodio. La sosa cáustica es un producto que necesita toda la química fundamental para poder industrializar otros productos, pero en el salar es el alimento para la química básica. Entonces YLB está llamada a no solamente abastecer, sino a tener plantas de química básica, porque en esencia la normativa llama a YLB a ser el administrador de parte de todos los bolivianos de los salares. Así lo especifica la ley 928. Entonces, toda esta química básica es el alimento para lo que se quiere hacer en todo. Entonces, yo creo que YLB va a dar la altura para esto.